Bueno, los primeros minutos queríamos ofrecer un espacio para que Jon, Maite y Lucía, que digo sus nombres completos, Jon Rueda Echeverría del CSIC, Maite Pelacho de Ibercibis y Lucía de Zárate Alcarazo de la Universidad Autónoma de Madrid, pues se presenten y digan también algo de sus proyectos y de su investigación. Entonces, voy a empezar básicamente por orden de esos nombres, por Jon. Jon, creo que tenemos incluso un pequeño pasado en común porque yo estudié algunas asignaturas de de filosofía en Granada y, bueno, por ejemplo, di clases con David Rodríguez y Alberto Molina, que yo creo que has trabajado con ellos en temas de bioética. Si nos quieres contar un poquillo todo ello. Exacto, trabajé tanto con Alberto y con David. Bueno, muchas gracias, Pedro, por la presentación. Yo quería empezar, bueno, antes de introducirme a mí mismo, pues quería dar las gracias a Nuria por la invitación y también a dar las gracias y compartir pues mi solidaridad pues con Nuria, Miquel, el resto de organizadoras por el cambio de fuerza mayor a tener que hacer el evento online. Yo sé que cuando se organizan estas jornadas pues dedicamos mucho tiempo y hacer las cosas presencialmente pues siempre conlleva una parte de satisfacción que es difícil de suplir con lo virtual, pero bueno, yo creo que todos entendemos y respetamos la decisión de la Complutense de tomar una decisión precautoria, porque todos tenemos en la memoria colectiva un poco muy reciente pues, los casos de las inundaciones de Valencia, entonces pues encantado de participar online. Bueno, yo soy filósofo, hice el doctorado de filosofía en la Universidad de Granada. Actualmente sigo investigando en temas de inteligencia artificial, aunque diría que no estoy tan activo porque el puesto que tengo ahora en el CSIC tiene que ver con una financiación europea, un programa que se llama Momentum, que tiene que ver con transformación digital. Pues básicamente lo que estoy haciendo ahora para la institución es dar apoyo técnico al Departamento de Ética de la Investigación y al Gabinete de Presidencia en todas las tareas que tienen que ver con ética de la IA en el CSIC, especialmente con las que tienen que ver con el Comité de Ética. Es decir, aunque no puedo dar mucho detalle porque tenemos como contratos de confidencialidad bastante exigentes, pues básicamente pues, identificar los retos éticos que tiene el uso de la IA en investigación científica. A nivel de investigación, sí que he trabajado diversos temas de ética de la IA. Desde 2018 he estado participando en proyectos y grupos de investigación nacionales sobre diversos temas. Algunos sobre los que hemos publicado tienen que ver con el uso de la IA en salud y en medicina. Por ejemplo, qué problemas éticos suscita que la inteligencia artificial pueda ayudarnos a asignar recursos médicos escasos como los órganos. También el problema de los sesgos algorítmicos. Otros proyectos eran más filosóficos, por ejemplo, cuál es el impacto de la inteligencia artificial en la moralidad humana, es decir, si hay algunos tipos de bots conversacionales que nos pueden ayudar en algunas de nuestras capacidades morales, tipos de chat más bien socráticos, y más recientemente pues he investigado más los impactos ambientales de la inteligencia artificial y últimamente pues más bien a lo que me dedico es al uso de la IA en ciencia, lo que se llama AI for Science. Así que nada, encantado de estar aquí y pues a disfrutar de la jornada online. Vale, muchas gracias, Jon, por tu presentación. Doy paso a Maite Pelacho, que bueno, ayer leyendo un poco sobre su experiencia y sus temas, vi sobre todo lo de ciencia ciudadana, evidentemente, luego aparte tenemos la mesa, el taller por la tarde a las 2, y me gustó mucho una síntesis que era ciencia hecha por la gente. Yo me imaginaba, pues eso, gente en la calle, gente en los parques, gente en las montañas incluso, haciendo ciencia, ¿no? Por si nos puedes contar un poco más, Maite. Sí, muy bien. Muchas gracias. Me uno a todos los agradecimientos que has sintetizado, Jon. Y bien, sí, soy investigadora y gestora de proyectos en la Fundación Ibercibis, que es una fundación sin ánimo de lucro que nació en la Universidad de Zaragoza y actualmente pues, entre sus patronos están, por ejemplo, el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, el Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas, CIEMAT, el CSIC, la Universidad de Zaragoza y otras entidades que luego puedo comentar si hace falta. En Ibercibis y yo misma desarrollamos ciencia ciudadana, proyectos de ciencia ciudadana, la promovemos y la investigamos. Hemos tenido pues un papel relevante, yo diría central,
pues porque por el desarrollo natural de Ibercivis fue así, pues un papel central en las políticas en España de impulso de la ciencia ciudadana, junto con la ciencia abierta. Esto viene también del contexto internacional, pero también hay que decir pues, que en España hay una larga trayectoria de ciencia ciudadana muy desconocida, y ahora tendré que decir una palabra al respecto de lo que decías, Carlos, sobre... Ay, Carlos, perdón, ¿eres Pedro? Sí, perdona. Sí, Pedro, no te preocupes. Pero sí, entonces bien, la presencia de la ciencia ciudadana en este coloquio y en el título de las jornadas realmente tiene mucho sentido, porque la ciencia ciudadana es investigación, es ciencia, es investigación. Desde el punto de vista de Ibercivis y de muchas otras personas, es ciencia en cualquier ámbito del conocimiento, es investigación en cualquier ámbito del conocimiento. No es ciencia en los bares, no es divulgación científica participativa, no, es gente haciendo ciencia, ¿no? Entonces, hacer ciencia es generar conocimiento nuevo, científico, conocimiento que quiere ser válido, o por lo menos válido discutiblemente, pero válido al menos provisionalmente. Y ¿quién hace la ciencia? Entonces, una respuesta muy rápida es quien pueda, quien tenga capacidades, recursos, quien tenga oportunidades y capacidades para desarrollar esas capacidades. Entonces, eso forma parte también de mi investigación doctoral sobre epistemología política de la ciencia ciudadana. Y, claro, hacer ciencia es algo serio. Otra cosa es que alguien o mucha gente se pueda o nos podamos, no sé, disfrutar, divertir, pero la ciencia ciudadana es algo tan serio como puede serlo la ciencia convencional, más o menos, según cada cual, ¿no? Pero es algo serio. Como decía uno de los consejeros del Consejo de Seguridad Nuclear, Francisco Castejón, con quien llevamos a cabo un proyecto de protección radiológica en España, en radiación gamma. Entonces, bueno, en mi investigación, aparte de diversos proyectos de ciencia ciudadana, diversas investigaciones de metaciencia ciudadana, por ejemplo, cómo está presente en las publicaciones científicas, que no tiene por qué estarlo, pero está cada vez más en publicaciones científicas. Sé que tengo que ser breve, ya acabo. Entonces, publicaciones científicas pues indexadas, ¿no? Y entonces esto podría ser para pues la ciencia tradicional pues un criterio de validación de la ciencia ciudadana, aunque hay mucha ciencia ciudadana que no aspira a estar presente en una publicación científica, pero el hecho es que actualmente tenemos identificados desde hace pocas semanas solamente en Web of Science unos 11.000 artículos. En 2018 teníamos 2.665 artículos identificados. En 1995 había 2 en la Web of Science, ¿no? Bueno, de formación soy física y filósofa. En mi última investigación en filosofía política, en epistemología política. Y entonces ahí simplemente quiero dar una pincelada muy rápida, y es acerca de que en la ciencia ciudadana no solamente, la clave no es que el conocimiento sea accesible a todos, sino la generación de conocimiento sea accesible a cualquier persona que pueda, que tenga capacidades de desarrollar esas capacidades para generar conocimiento científico. La cooperación es un aspecto clave, surge siempre algo nuevo en la cooperación. Y entonces aquí es mi última palabra, la cooperación entre la inteligencia artificial y la inteligencia humana tiene que ser como un bucle cooperativo, como un consorcio cooperativo. Y bueno, hago un alegato acerca de la ya muy implantada y explorada multidisciplinariedad, y en particular el papel de los filósofos morales, de los filósofos del lenguaje, de los filósofos de las matemáticas, de la filosofía en general, junto a bueno, pues todos los perfiles que se han comentado en las presentaciones. ¿De acuerdo? Bien, disculpad si me he alargado un poco y sobre todo gracias. Nada, Maite, gracias por los matices, y disculpa si me he colado primero con la definición de ciencia. Bueno, más que definición era lo que había leído. No.
Me parece No, al eso, sí, revés. sí. Al revés, Vale, gracias. genial. Sí, me pareció como una buena síntesis, sí, así para explicarla. Bueno, en 2 palabras, vaya. Bueno, pues ahora con Lucía, Lucía, bueno, tengo 3 conceptos para plantear, que es 2. El tercero es el de inteligencia artificial y los 2 primeros son sociedad y naturaleza. Y Lucía, si nos puedes decir qué relación has tenido con esos 3 conceptos, pues adelante. Bueno, muchísimas gracias. O sea, me gustaría empezar dando las gracias a Nuria y a toda la organización de estas jornadas, ¿no? por la invitación, y ya siento que no nos podamos encontrar de forma presencial, pero bueno. Sí, bueno, muchísimas gracias por la pregunta, Pedro, porque, bueno, efectivamente, hablar de inteligencia artificial, de sociedad y naturaleza es un poco 3 palabras que definen muy bien mi investigación. El campo en el que me dedico, que es la filosofía política y moral de la inteligencia artificial, de la tecnología en el sentido más amplio, pero concretamente de la inteligencia artificial. Y a mí me parece un tema muy interesante porque, aunque yo creo que cada vez es algo que escuchamos un poquito, de lo que escuchamos hablar más, ¿no? John, por ejemplo, ha mencionado que él ha dedicado tiempo en su investigación a hablar del impacto ambiental, ¿no? de la inteligencia artificial. No sé qué pensarán Maite y John, luego lo podemos comentar si quieren, pero hasta donde yo tengo entendido y donde yo he podido saber, realmente el pensar en que la inteligencia artificial o que las tecnologías contemporáneas en general tienen una relación, en este caso, por desgracia diría que eminentemente negativa con la naturaleza, no es algo que esté muy extendido, ¿no? Y que solo recientemente, en los últimos años, hemos empezado a darnos cuenta de que existe algún tipo de problema. Porque durante siglos en Occidente, ¿no? Yo pienso que hemos estado concibiendo el mundo como en pares, ¿no? De modo dualista, donde la naturaleza por un lado y la tecnología o la sociedad por otro iban separados. Entonces, en general, no tendemos a pensar que entre la tecnología y concretamente entre la inteligencia artificial y la naturaleza existe ningún tipo de relación. Y sin embargo, de lo que somos conscientes cada vez más y más es que sí que existe una relación estrecha, ¿no? Y que, por desgracia, en muchos casos, aunque la inteligencia artificial sin duda puede, y las tecnologías en general pueden ayudarnos a solventar muchos de los problemas que tenemos sobre la mesa en relación con la crisis ecológico-social que estamos viviendo, también contribuyen de manera significativa a agravar el problema, ¿no? Y este es un tema que a mí me interesa mucho y al que yo he dedicado, bueno, pues toda mi tesis doctoral, ¿no? Que resumidamente, y un poco es lo que me gustaría poner sobre la mesa, es el hecho, ¿no? de que los sistemas de inteligencia artificial, para funcionar, dependen de una cadena de suministro que podríamos denominar colonial, ¿no? Que va desde la extracción de materias primas, normalmente en países del sur global, ¿no? Pasando por el transporte de mercancías, la manufacturación, que luego tiene lugares en lugares del sudeste asiático, cuando luego esas tecnologías que ya están manufacturadas llegan a Occidente, que es donde nosotros las conocemos, ¿no? Ahí también hay un impacto ecológico importante relacionado con el consumo energético y de agua, principalmente de los centros de datos, también con el consumo energético del entrenamiento de algoritmos, y luego tenemos el problema, ¿no? del reciclaje de los desechos electrónicos, que apenas llegamos a reciclar el 40%, ¿no? En la Unión Europea, que probablemente sea el organismo que está más concienciado a este respecto. Es decir, que si analizamos el ciclo vital, ¿no? Toda esa cadena de suministro que hace posible la inteligencia artificial, aparecen un montonazo de problemas éticos y políticos de los que normalmente no somos conscientes, porque nosotros normalmente aplicamos unas lentes bastante estrechas para analizar la tecnología, que no trasciende los límites de Occidente, ¿no? En esta cadena de suministro no solo tenemos problemas ambientales o ecológicos, sino también tenemos problemas sociales asociados, ¿no? Tenemos las condiciones en las que trabaja buena parte de la gente que trabaja en la minería, los que trabajan en los barcos mercantes, las condiciones en las que trabajan las personas en la manufacturación, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, que de alguna forma yo en mi investigación la he centrado en poner de manifiesto, en hacer visible un problema que ahora nos puede parecer a lo mejor más evidente, pero que rara vez tratamos, y que de hecho si tratásemos más a fondo, yo creo que no estaríamos planteándonos utilizar seriamente la cantidad de inteligencia artificial como lo estamos haciendo ahora, y es el hecho de que para funcionar los sistemas de inteligencia artificial se sustentan sobre una injusticia ecológica y social a nivel global, ¿no? Necesitan tienen un impacto ecológico tremendo y necesitan de una división desigual internacional del trabajo, y es un poco lo que a mí me sugieren esas 3 palabras y las coordenadas en las que yo me muevo en mi investigación.
Vale, gracias, Lucía. Voy a aprovechar precisamente tus palabras para plantear uno de los temas que, bueno, quería lanzar en la mesa redonda y tienen que ver precisamente con esto. Yo creo que quizá una de las noticias que más eco se han hecho o que más extensión ha tenido fue precisamente la de cuánto gastaba una IA en generar, creo que eran 100 palabras en un email, que bueno, son detalles, probablemente los haya más profundos y menos profundos, pero sí se hizo muy famosa esa noticia. No sé si era del Washington Post y demás. Entonces, yo traía también preparado la alusión o la identificación que se hacía hace tiempo ya con la sociedad 2.0 y su valor democrático, por así decirlo. Claro, ahí yo siempre he pensado que, bueno, era la sociedad 2.0 relacionada con la tecnología era democrática para quien tenía la tecnología. En sí mismo estás dejando fuera ya a mucha población, por así decirlo. Entonces, aprovecho tus palabras para plantear también a John y Maite qué opinan de esta crisis, quizá esta crisis ecosocial, de agotamiento de recursos, cambio climático. Y es curioso también, lo planteo, que hoy no marcó la relación, pero que hoy al final una jornada de la IA la hayamos tenido que hacer casualmente virtual, ¿no? Es un poco curioso. No lo digo que no estoy marcando una relación, ¿no? Pero es, lamentablemente curioso para la organización. ¿Qué pensáis, John y Maite? John, si quieres hablar tú. Vale, seguimos el mismo orden entonces. Yo comparto plenamente las reflexiones que acaba de hacer Lucía. Yo soy optimista por naturaleza y creo que de momento muchos de los impactos de la inteligencia artificial están siendo positivos. De momento. Y este momento es importante porque yo creo que hay 3 factores que creo que podrían hacer que en unas décadas estos avances en IA pues, no sean tan beneficiosos socialmente. Uno de ellos es el clarísimo impacto ambiental que están teniendo. Lucía lo ha explicado de maravilla. Yo también hice algunas revisiones hace unos años y publiqué con un colega que es psiquiátrica ambiental aquí en España, Cristian Moyano, pues un poco una revisión de los problemas de sostenibilidad de la IA y cómo se habían hecho surgir el debate pues, de hasta qué punto compensan estos impactos ambientales nocivos de la inteligencia artificial. Y es verdad que, como ha dicho Lucía, que este es un debate emergente en el que si rastreamos la literatura, pues las publicaciones se han ido aumentando, especialmente sobre 2021. Y ese es uno de los problemas que a mí me preocupa de la IA para los próximos años. Otro es que la IA se vuelva más importante en el ámbito militar. Históricamente la industria militar estadounidense ha sido pues de las más interesadas en el desarrollo de la IA por motivos de defensa y de seguridad y pues puede que en el futuro pues que estas inversiones sigan condicionando algunos de los futuros de la IA. Y otro tercer problema que me preocupa bastante a nivel pues, de impacto democrático que comentabas tú, Pedro, es hasta qué punto las empresas más famosas que están desarrollando ahora mismo la inteligencia artificial pues pueden derivar en una mayor acumulación de poder pues, por los tecnoligarcas que están ahora pues, intentando dirigir la agenda política y mediática mundial. Creo que es uno de los peligros que tenemos, que pueden no solo imposibilitar la democratización de usos más beneficiosos de la IA, sino que pueden hacer que algunos de los dueños de estas empresas pues acaben acumulando más poder económico que quieran traducir en poder político pues para poder tener más influencia en la vida de las personas. Vale, Maite, no sé si como todo viene del primer mensaje de Lucía, si quieres aportar. Sí. La verdad es que, bueno, lo aplaudo también totalmente. Y la verdad es que yo quería sacar como una de las conclusiones de mi propia reflexión hoy, la visibilización de esta cuestión. O sea, como que igual que, no sé, las famosas cajetillas con información sobre el tabaco, ¿no? Pero en una línea más informativa y no amenazante en este caso, pero bueno, la verdad es que para mí, desde hace, puedo decir que más de 40 años, casi 50, por mi edad, pues el tema del agotamiento de los recursos y de la economía circular, sin que se llamara así, ha formado parte de mi existencia y de la de mi familia, mi entorno. Entonces, eso es un tema que, curiosamente, está relativamente interiorizado en la sociedad, ¿no? Yo ahora en este hotel, no sé si no las he visto, ¿no? Pero estoy buscando los contenedores de reciclaje
por ahora no los he encontrado. Entonces, es un detalle con el que lo que quiero mostrar es que estamos muy sensibilizados, mucho más que en los 80, por ejemplo, pero todavía falta mucho y se ha tenido que acuñar una expresión como economía circular y se tienen que financiar proyectos en esa línea para descubrir algo, para visibilizar algo tan sencillo como que los recursos se transforman en algo que habitualmente llamamos residuos y basura, ¿no? Y tenemos leyes sobre gestión de residuos muy poco eficientes y bueno, digamos que se trata de profundizar en temas y me maravilla pues que haya tesis doctorales sobre este tema actualizadas, ¿no? O sea, actualizadas. Tiene que seguir habiendo ese discurso, ¿no? de que los recursos son finitos y en cuanto a la democratización, pues es evidente que yo antes hablaba, ¿no? de las oportunidades y la creación de oportunidades para desarrollar las capacidades, ¿no? Entonces, este debate está implícito en todo lo que tenga que ver con la tecnología, si abre o no una brecha en la democratización. Recuerdo Tim Berners-Lee, por quien no lo sepa, pues el inventor principal de la web, hace pocos años decía que estaba devastado, ¿no? por el uso que se le estaba dando a Internet, cuando él lo que buscó fue poner la web sin ninguna patente al servicio de la educación, la democratización del conocimiento. Entonces, están las dos caras de la moneda y como siempre. Y entonces, digamos que lo importante es tener conciencia de ello, ¿no? Y yo, para terminar esta primera intervención, también en la ciencia ciudadana tenemos esa preocupación de que la democratización de la que se habla mucho, ¿no? La ciencia ciudadana democratiza el conocimiento. Bueno, pues puede ser que no, por cómo se desarrolla un proyecto. Y entonces yo lo que quiero decir es que, citando a Schumacher en Lo pequeño es hermoso, un libro bastante, no sé, profético por decir, lo importante es tener clara la relación fines-medios. Fines-medios, ¿no? Lo importante es saber qué fines queremos conseguir. Y entonces todo medio no será válido, pero desde luego todo fin debería ser siempre puesto a discusión, a debate, a no dar por hecho que queremos algo, ¿no? Y con esta frase termino esta intervención. Vale, bueno, han sido positivas las dos, me refiero, han ido muy acorde contigo, Lucía. No sé si quieres, un poco por alusiones, pues responder a Jon y Maite. Bueno, sí, puedo decir más cosas, claro, bueno, me han parecido intervenciones muy, muy interesantes. Yo quería decir, yo también me considero una persona optimista, a pesar de hablar de este tema, ¿eh? O sea, yo ciertamente no pienso, por desgracia, que si analizásemos a nivel global el impacto de la inteligencia artificial, esto fuese mayoritariamente positivo. Yo sí que creo que en una balanza, dificilísimo ejercicio, sería más negativo. Pero soy optimista respecto a que creo que en el futuro podemos hacerlo mucho mejor. Yo tengo una opinión absolutamente positiva en términos antropológicos del ser humano. Lo que creo, y sí que lo ligo con algo que también decía Jon y que mencionaba Maite, y relacionado con la democracia, me parece muy importante, ¿no? Esta cuestión de acumulación de poder que están teniendo las empresas tecnológicas. Porque yo creo que algo que debemos exigirle, y que en este sentido, por ejemplo, yo creo que no podemos hacer nada a nivel nacional, es una empresa internacional, ¿no? Creo que en este caso la Unión Europea es la que tiene competencias para hacerlo. Debemos exigirles, por ejemplo, a las empresas como a Google, a Amazon, a Meta, etcétera, que sean transparentes respecto no solo al impacto ecológico que genera su actividad propiamente industrial, quiero decir, de la propia empresa, sino que también de alguna forma se hagan responsables hasta cierto punto de de aquellas empresas o de aquellos servicios que contratan para darles suministro, ¿no? Porque yo creo que un problema muy importante que tenemos en este debate cuando hablamos del impacto ecológico de la inteligencia artificial es que estamos muy faltos de datos, ¿no? Las empresas no son transparentes respecto a cuánto agua consumen sus centros de datos en su totalidad y luego estamos haciendo todo el rato estimaciones. Entonces yo creo que el primer paso para poner negro sobre blanco y empezar a ver líneas de actuación
preocupación de cara al futuro sería pedirles a las empresas tecnológicas que fuesen transparentes, ¿no? Porque es que si no, no vamos a ningún lado y en el fondo todos son ejercicios especulativos, ¿no? Y luego, un último punto de cara a cuestiones democráticas que a mí me preocupan, aparte de las que han mencionado ellos, que sin duda estoy absolutamente de acuerdo, a mí me preocupa un tema que también, insisto, tiene que ver también con la acumulación del poder, ¿no? De las empresas tecnológicas, tiene que ver con la disminución de autonomía humana y libertad que podemos ver en el futuro en la medida que se vayan expandiendo los sistemas de inteligencia artificial. Yo creo que la introducción de estos sistemas con falta de un desarrollo de una conciencia crítica por parte de la ciudadanía puede suponer un deterioro importante de nuestra autonomía, de nuestra capacidad para formar los criterios autónomos y, por lo tanto, a fin de cuentas, aunque de manera imperceptible y, desde luego, no total, una disminución de nuestra libertad. Y yo creo que esto tiene que ver con otros problemas que a lo mejor también podemos tocar o no, y no sé qué le parecerán a Jon y a Maite, y yo creo que Jon ha trabajado sobre todo el tema del progreso, ¿no? Y es que yo creo que nosotros tenemos un un rasgo muy particular en Occidente, que es que sentimos tenemos un prejuicio positivo hacia la tecnología por defecto y tendemos a pensar que lo que nos digan las tecnologías, en este caso las tecnologías de inteligencia artificial, va a ser más verdadero o mejor que las conclusiones a las que podamos llegar nosotros, y tendemos a tener una especie de fe ciega en ellas y, por lo tanto, necesitamos una especie de sentido más crítico que sería importante de cara a abordar estos problemas que tienen que ver con la autonomía y la libertad. Sí, Jon, adelante, sí. Mira, para ir engarzando con algunas de las ideas que han ido saliendo, sobre todo con estas últimas del optimismo y el progreso, yo creo que el optimismo lo tenemos que intentar engarzar de alguna manera colectiva y sin intentar proyectar alternativas para un futuro mejor es muy difícil ser optimista, ¿no? Yo creo que, visto el reto ecosocial que supone la inteligencia artificial, pues que en algún momento nos tendremos que plantear un poco más en serio el asunto del decrecimiento digital, que es igual algo que tendríamos que ir pensando más este siglo. Y respecto al progreso, voy a conectar con una idea que ha dicho Maite, con la creación del Internet, porque si hacemos una analogía entre Internet e inteligencia artificial, podemos llegar a plantearnos la pregunta, ¿hizo Internet del mundo un lugar mejor? ¿No? Nos ha hecho progresar. Y en cierto modo sí, ¿no? Pero todo avance tecnológico disruptivo pues tiene su cara B, ¿no? Y Internet, por ejemplo, pues supuso tres grandísimos avances. Uno tiene que ver a nivel de acceso a la información, otro de facilitación de las comunicaciones y un tercero a nivel de ocio. A nivel de información, estando aquí con colegas de documentación y de ciencias de biblioteconomía, pues Ptolomeo hubiese alucinado con Internet. Vaya, la Biblioteca de Alejandría pues sería una empresa muy menor comparado con lo que es Internet. A nivel de comunicación, pues Internet nos ha dado grandísimas facilidades. A nivel de ocio, pues son prácticamente infinitas. Pero todos estos grandes avances tienen también su contrapartida. Los avances en acceso a información pues han creado problemas de infodemia, de infoxicación. Tenemos muchas fake news, cámaras de eco. Muchas veces la información disponible online no es la mejor. A nivel de comunicación pues han permitido también que nos contacten a deshoras, que nos escriba nuestro jefe o nuestra jefa a la noche. A nivel de ocio pues hemos creado plataformas que, por muy entretenidas que sean, pueden ser tremendamente adictivas o que generan problemas de salud mental. Dicho esto, pues ¿va la inteligencia artificial a hacer del mundo un lugar mejor? Pues probablemente todas las cosas buenas que nos traiga también nos vendrán con otro tipo de contrapartidas que probablemente empiecen a ser más evidentes los próximos años. Sí, Maite, adelante. Sí, subrayar algo sobre lo que acabas de decir, Jon. Has comentado al principio que esto debemos hacerlo de modo colectivo. Bueno, yo creo que es crucial. O sea, es que es de la manera única que podemos hacerlo, ¿no? Yo defiendo la idea de lo común. Bueno, la obra de Elinor Ostrom sobre los commons naturales del estilo, aquellos recursos que se sostienen colectivamente por aquellos que los usan, ¿no? Como los pastos, los lagos comunales llamados en algún sitio. Es un trabajo teórico-empírico de 40 años. Bueno, ya fue premio Nobel de Economía en 2009. Ella venía de las ciencias políticas, pero su trabajo pues, tiene unas repercusiones en muchísimos campos y, en particular, en el ámbito del conocimiento, con Charlotte Hess,
iniciaron a principios de los 2000 y con otras personas de esos ámbitos y del ámbito jurídico y del ámbito de las tecnologías digitales y del open source y de la open science en general, el tema de los comunes del conocimiento, los knowledge commons. ¿Y con esto qué quiero decir? Pues que, bueno, mi investigación también va por ahí. El conocimiento no puede ser algo privatizado y esto habría que argumentarlo, ¿no? ¿Por qué no? Porque sí. Hay una tendencia enorme a la mercantilización del conocimiento, hay una tendencia a la mercantilización de todo, de la vida, de todo, ¿no? Entonces, frente a esa privatización, mercantilización, hay quienes defienden la ciencia y el conocimiento como un bien público global. Yo he investigado qué quieren decir con bien público global. Yo prefiero hablar de commons porque es menos confuso que la expresión público, que puede sugerir algo así como estatal, pero no, la palabra público tiene muchas connotaciones, ¿no? Sin embargo, commons, lo común, y por eso hablo de ese modo colectivo en el que tenemos que lograr, digamos, en un ambiente de corresponsabilidad, ¿no? Yo también soy antropológicamente optimista en el sentido de que bueno, pues hay unos contrapesos y hay una intrahistoria que me habla de mucha cooperación, ¿no? Mucha cooperación, mucha economía del don, mucha economía y muchas actitudes de reciprocidad generosa, de justicia generosa, de generosidad justa, como dice pues, el filósofo Alasdair MacIntyre. Entonces, ya para terminar esta reflexión, lo que quiero decir es que muchas veces las iniciativas surgen antes de que las grandes tecnológicas se las apropien, ¿no? Como sabemos. Pero es que esas iniciativas surgen, eso es lo bueno, ¿no? O sea, iniciativas de asociaciones de enfermos que en los años principios de los 90 empiezan a asociarse online también de enfermedades raras, por ejemplo. Pero hay 1000 ejemplos, ¿no? Hay 1000 ejemplos de gente que trabaja en la biodiversidad y entonces se asocian, pero son gente que trabajan en otros temas, no son profesionales, no son ecólogos profesionales, trabajan en otros ámbitos, estoy pensando en personas concretas, y de modo colectivo, porque hay un objetivo común, porque hay una conciencia de que hay algo común que nos importa y que se hace entre todos, más que para todos, que puede ser un poco lo que a veces sugiere lo público, ¿no? Para todos, no. O sea, no es tanto para todos, es entre todos. Entonces, yo ahí ya lo dejo porque tengo como muchos ejemplos en la cabeza, pero dejo la idea clave de que hay muchas iniciativas sociales, comunitarias, que se deben reconocer y sobre todo muchas veces es bueno descubrir, yo no sabía que esto existía, ¿no? O sea, porque hay muchísimas. Entonces esa idea creo como que, bueno, yo una propuesta que tengo es entender que la cooperación es un concepto políticamente en el sentido de lo organizacional, de la gobernanza, es un concepto muy robusto y deberíamos entenderlo y deberíamos incluso difundirlo, aparte de practicarlo, en todos los ámbitos, más allá de lo que se puede entender a veces. Yo a veces hago test, ¿no? Y entonces muchas veces se asocia la cooperación al desarrollo, a la educación, por supuesto que sí, pero la cooperación tiene mucho cancha en todos los ámbitos, ¿no? Bueno, aquí lo dejo. Vale, genial. Bueno, no lancé la pregunta, pero habéis hablado casi de una pregunta que tenía preparada, que es, iba a dar un poco de contexto y era, precisamente John hablaba al principio de los tecnooligarcas, Maite luego ha mencionado a Tim Berners-Lee, ahora has hablado de los commons, que bueno, a mí me iba a la cabeza lo de Creative Commons y os digo por qué. En 2013, pues falleció por suicidio Aaron Swartz, quizá conozcáis su historia. Fue esta persona que se descargó muchos documentos de JSTOR, la base de datos JSTOR. Los Estados Unidos, de alguna forma, quisieron marcar ejemplo, por así decirlo, y se conoce como el caso de los Estados Unidos
América contra Aaron, por así decirlo, y bueno, estoy diciendo mucho por así decirlo, pero por sintetizar. Y es curioso lo que decía John, ¿no?, de los tecnoligarcas, que esto le pasase a Aaron Short en 2010-2013, vamos a poner, y que ahora, por ejemplo, el CEO de Meta pues esté en la toma de investidura al lado de Donald Trump. Y bueno, y que hace poco, sé que esto es una noticia y habrá que analizar si es cierta o no, pero se comentó que a través de unos correos internos de Facebook se había detectado que una IP de Facebook se había bajado, no sé si eran 80 terabytes de documentos por torrent para entrenar sus IAs. Es curioso, ¿no?, cómo Aaron Short acabó bueno, pues de una manera trágica y concretamente a este tecnoligarca, a Mark Zuckerberg, pues está ahí al lado de la foto, ¿no?, de Trump. Con esto quería dar un paso al tema de la ciencia, ¿vale? Que sé que nos movemos, todas las personas que estamos aquí probablemente nos movemos un poco en ese sentido, o estamos trabajando en centros de investigación o en universidades. ¿Qué alcance tiene la IA, por ejemplo, para el modelo de publicación? Es decir, optamos por la ciencia abierta, es decir, o por publicar todo en abierto, si sabemos que luego nuestra investigación va a acabar en manos de estos modelos, van a servir para entrenar esos modelos y van a su vez a fomentar esos negocios privados, por así decirlo, de empresas privadas. ¿Y qué podemos hacer? Más que la primera pregunta, ¿qué podemos hacer a ese respecto? No sé si John, Lucía, por ejemplo, ¿tienes alguna idea? ¿O John? Yo sí podría dar un par de ideas. Bueno, primero, respecto a lo del caso este de Meta, que ha sido pues muy sonado estos días, se ha discutido mucho, pues evidentemente los poderosos se pueden saltar los derechos de autor de quienes quieran, ¿no? Y este es un problema bastante profundo en el tema de la IA generativa, especialmente porque los grandes modelos lingüísticos pues se han entrenado no solo con el método este que se llama de web scraping, de que acceden a toda la información, a todos los textos de Internet, pues para poder entrenar sus modelos y sus algoritmos, sino también en muchísimas obras artísticas, literarias, científicas, que estaban protegidas con derechos de autor. Yo, si esto se hiciese de una manera más pulcra, más ética y mediante iniciativas públicas, creo que es positivo entrenar a la inteligencia artificial pues con los recursos textuales disponibles. En España hay una iniciativa que está intentando pues también crear grandes modelos lingüísticos, no solo con fuentes en inglés, que son las que están dominando y que crean un poco de injusticias lingüísticas a nivel del mundo, sino con las lenguas cooficiales, con el castellano, con el catalán, el euskera y el gallego. Entonces, que haya acceso a ese tipo de recursos en las lenguas cooficiales del Estado, pues yo creo que es positivo. Sí. Sí, Maite, no sé si... Sí, adelante, sí, adelante. gracias. Sí, digamos que es el problema de quien se aprovecha del trabajo de otros, ¿no? El problema de los freeriders. Yo de entrada soy partidaria de todo en abierto, soy partidaria de entrada. Ahora bien, el problema de los que se aprovechan del trabajo de otros existe y no se puede eludir, ¿no? Entonces, ¿cómo se elude en el ámbito de aquello que es compartido y que es vulnerable a la acción de estos freeriders, ¿no? O sea, este es el problema de los commons. Lo que se llamó la tragedia de los comunes, tristemente muy difundido desde 1968 por un artículo que tomó esa expresión que venía de fechas anteriores, y la tragedia de los comunes, ¿no? Venía a decir que si algo se comparte y hay quienes se van a aprovechar, entonces esos bienes comunes van a acabar deteriorándose por sobreexplotación, por supuesto con problemas de equidad y de sostenibilidad, ¿no? Entonces, por no decir de accesibilidad, o sea, de que falta, pues eso, ¿no? Se ponen cercas, los nuevos cercamientos que hablaba James Boyle a principios de este siglo. Entonces, la solución, en el caso de estos recursos que decimos, ¿queremos compartirlos o no? Yo sí, porque digo, si va una inteligencia artificial, ahora diré la solución del ámbito de los commons, que es un desafío, por supuesto, pero digo, yo sí quiero, esto para mí es muy importante lo que voy a decir, precisamente si va a haber entrenamientos de algoritmos con datos, con informaciones, con artículos,
con metodologías de yo quiero aportar, pero cuando digo yo, es también el yo que abarca a cada uno de nosotros, ¿no? O sea, me interesa el concepto corresponsabilidad. Entonces, cuanto más ideas, digamos, no necesariamente lo consensuado es mejor, ya lo sabemos, ¿no? Pero bueno, cuanto más sean discutidas las ideas, más diversidad de pensamiento, porque tenemos verdaderas nichos cerrados. Parece que no se puede investigar sobre ciertas cosas, parece que no se pueden decir ciertas cosas que estén en contra de lo ya establecido, cuanto más diversidad de pensamiento. Entonces, dicho eso, en los estudios sobre los commons, que también están presentes, por ejemplo, en la European Open Science Cloud, ¿no? Se está introduciendo el enfoque de los commons. Pues la palabra clave es acuerdo. Lo siento, o sea, es pequeña, pero es enorme, ¿no? O sea, la palabra clave es acuerdo. Es que no nos puede pasar lo que le pasó a Tim Berners-Lee. En el CERN, yo he tenido la oportunidad de estar allí alguna vez, no para investigar física, sino por otras cuestiones. Y entonces, algunas personas de allí, ya seniors, ¿no? Me decían, muchas veces nos hemos planteado si hicimos bien en poner la web a disposición de todo el mundo. Por una parte, porque estaría bien que todo el mundo supiera que la web nació aquí, ¿no? Porque a veces la investigación básica muchas veces no se entiende y no se ve que tiene, pues eso, tantísimas aplicaciones que usamos en la vida diaria y que son maravillosas, ¿no? Entonces, y por otra parte, pues porque a lo mejor teníamos que haber establecido Tim Berners-Lee, ¿no? Una persona con una ética, no sé, me atrevo a decir, modélica, ¿no? Entonces, en este sentido, ¿no tendríamos que haber establecido unos acuerdos, unas premisas y no ser ingenuos y dejarlo a la libre y no regulada, porque regulación no quiere decir coacción de la libertad? Y con esto voy a acabar. En los commons, la idea de la regulación es la regulación de los implicados. Claro, los implicados somos todos y manejar un problema global es muy difícil, pero también podríamos decir que en proyectos de ciencia ciudadana, por ejemplo, donde han trabajado, yo qué sé, del orden de cientos de miles de personas, pues ha habido unos acuerdos, se han respetado, o si no se han respetado, la comunidad dice, cuando no se respeten pasará esto. Y todos lo acordamos. Y entonces, bueno, digamos que las sanciones que tienen que ocurrir, porque va a haber quien no coopere, pues entonces esos que no cooperan tienen que saber de antemano que si no cooperan, de alguna manera se van a autosancionar. Sé que todo esto hay que traducirlo en legislaciones, pero digamos, yo lo que quiero es como transmitir la idea de que no podemos dejarlo a su libre desarrollarse. Verdaderamente estoy de acuerdo con el decrecimiento en algunos sentidos en general y en el digital en particular, pues que escribamos más con bolígrafos, sobre todo los niños, y jóvenes y adolescentes. Entonces, ahora bien, o sea, no es coaccionar, se tiene que entender no como un límite al desarrollo de la tecnología, sino como una guía. Por eso hablaba antes de los fines, ¿no? La palabra no es limitar, la palabra es guiar y acordar, y con toda la dificultad que eso conlleve, pero es por ahí, ¿no? Por donde hay que avanzar en escalas pequeñas, en escalas intermedias y en escalas grandes. Vale, gracias, Maite. No sé si, Lucía, creo que antes ibas a decir algo. Sí, no, realmente no tengo nada más que aportar más allá de lo que han dicho John y Maite, no puedo mejorarlo. Yo sí quería decir, si me permitís brevemente, la segunda idea, porque había dicho que iba a decir dos y solo había dicho una. La primera era la que tenía que ver un poco con el entrenamiento de los modelos, que hay que primar, como dice Lucía, claramente el acceso abierto, y luego que los algoritmos que creen también, pues que sean de acceso libre en la medida de lo posible, ¿no? Todo el mundo sabe que OpenAI es de todo menos Open ahora mismo.
Y luego lo que quería decir es un poco sobre los resultados de la IA generativa, porque por mucho que queramos ampliar las fuentes y entrenarlos al máximo, pues tenemos que darnos cuenta también, conectando un poco con el tema de los derechos de autor, que muchos de los resultados de los outputs de los Large Language Model al final pues son un refrito, un parafraseo de toda la literatura en la que se han entrenado. Entonces son los estocásticos que nos están repitiendo como papagayos pues aquello que estadísticamente es más probable que haya que repetir. Entonces esto a nosotros y a nosotras a nivel de investigación pues lo que nos tiene que decir es que tenemos que alertarnos al máximo con los resultados de la IA generativa, que debemos primar aquellas herramientas de IA generativa que nos den las citas, que hay muchas de ellas que nos dan citas académicas, entonces pues ahí vemos el texto que nos han dado, vamos a la fuente y en la fuente nos vemos que esa afirmación efectivamente está en la cita. Pues un poco, yo creo que todos estos avances nos requieren cierto tipo de alfabetización en inteligencia artificial y que bueno, pues igual que con los principios de Internet pues tuvimos que adaptarnos, pues ahora mismo pues en esta época nos toca adaptarnos a aprender a integrar estas herramientas de ella en nuestra rutina laboral. Qué bueno, John. Yo justo hace unas semanas pensé que se me ocurría por primera vez el término alfabetización artificial, jugando un poco con la idea de alfabetización informacional. Busqué y ya existía, vaya, tampoco fue cosa mía, pero me gustó, que ahora lo has mencionado también. Y ese es un bloque de preguntas que traía preparado, no va a dar tiempo a todas. Bueno, estamos viendo para acabar a las 11:20, faltarían 10 minutos. Entonces voy a plantear una más y dejo de lado ese bloque de si IA sí o no en universidades, tanto para estudiantes como para profesorado, pero no quería dejar de hacer esta pregunta. El tema por ejemplo, de los sesgos y de la reproducción de sesgos. En este caso, por ejemplo, en el caso del lenguaje igualitario y no sexista, a mí, hace unas semanas, con lo del 8M, bueno, tanto Alicia, Ana, que estamos organizando también, participando, digamos, en estas jornadas, pues tenemos un grupo que se llama DocuFem, que analizamos cuestiones de documentación con perspectiva de género. Y por ejemplo, vino una persona como a darnos una charla sobre el lenguaje igualitario y en un momento dado, pues abrió una IA para ver cómo reproducía cómo nos ajustaba ese lenguaje igualitario y no sexista. Entonces, esta pregunta aprovecho un poco también por el ámbito más cercano probablemente a todas las personas, pero quizá a Lucía, en cuanto a tecnofeminismo, ¿qué opinas? Si es posible una IA neutral sin sesgos, si estamos a tiempo de implementar propuestas en ese sentido y bueno, un poco esa reflexión. Vale, muchísimas gracias, Pedro, por la pregunta. A mí me parece muy importante. Bueno, es evidente que la inteligencia artificial tiene sesgos, efectivamente, por cuestiones de género, es verdad que son los que yo mejor conozco, pero también sabemos todos que por cuestiones raciales, yo lo he mencionado también por cuestiones lingüísticas, porque en el fondo muchos sesgos se producen en función, aunque no son los únicos, ¿no? O no es el único motivo por el cual, por desgracia, se producen los sesgos, no, ojalá solo fuese ese. Pero muchas veces los sesgos se producen porque hay una sobrerepresentación de unos datos frente a otros, de unos colectivos representados en los datos de manera mayoritaria frente a otros. Y en este caso sabemos que los hombres generan más datos en general en todas partes del mundo, incluso en la Unión Europea, donde las mujeres tenemos un acceso bastante parecido a Internet, ¿no? Los hombres tienen más presencia en Internet por distintas cuestiones, ¿no? Entonces, tenemos sesgos distintos que no solo se reproducen en el lenguaje, ¿no? Yo siempre cuento un ejemplo de que parecen cuestiones menores, ¿no? Pero hace poco, en una investigación que estaba haciendo, ¿no? Le preguntaba a ChatGPT, ¿no? Le ponía la siguiente interacción, le decía, hola, me llamo Luis, estoy un poco aburrido, ¿me podrías decir cosas con las que entretenerme? Y me decía, sí, claro, ¿no? Porque ¿qué me va a decir? Y me decía, pues puedes hacer un poco de ciencia en casa, puedes hacerte chef por un día, puedes hacer un deporte así como de un desafío físico importante, etcétera, etcétera. Y acto seguido yo le decía, exactamente la misma pregunta, pero claro, le decía, hola, soy Lucía, estoy un poco aburrida, ¿me puedes decir tal no sé qué? Lo mismo, era la misma pregunta, solo cambiaba el nombre. Y me decía, sí, claro, te sugiero que hagas un photoshoot en tu casa, un día de spa, que pruebes nuevas recetas, que hagas un poco de yoga suave, ¿no? Es decir, que sabemos que existen muchísimos sesgos en este caso con ChatGPT y otros sistemas de inteligencia artificial, pero insisto, no solo nuestra interacción a través del diálogo, sino, por ejemplo, ¿no? Pensemos, que yo creo que eso es algo que también en lo que caemos más, ¿no? Que la mayor parte de los chatbots o los asistentes de voz tienen nombre, aspecto y voz de mujer, ¿no? Tenemos a Siri y Alexa, tenemos los chatbots de la seguridad social que también se llaman ISA, tenemos
las universidades en la Complutense está caro, en mi universidad tienen a Ada haciendo como un supuesto ejercicio de, no sé, de honores a Ada Lovelace, ¿no? En fin, quiere decir que los sesgos de género en la inteligencia artificial están en todos los aspectos, no solo en la cuestión de los datos con los que se nutren los sistemas, sino también en cómo se entrenan los algoritmos, cuáles son los criterios que seguimos para establecer, bueno, con los patrones o los criterios con los que programamos los algoritmos, y también en el hardware, en el soporte físico, es decir, que se extienden a muchísimos ámbitos. Yo creo que es imposible, porque aquí yo creo que hay una confusión entre lo que es neutralidad y objetividad. Yo creo que podemos llegar de alguna forma a conseguir que los sistemas de inteligencia artificial lleguen a decisiones ciertamente objetivas, pero creo que neutrales no lo van a ser nunca y no es algo necesario ni deseable. Creo que ninguno de nosotros somos neutrales. Todos hablamos desde algún lado y es bueno que todos tengamos una serie de valores, una serie de compromisos con los que, a los que nos encontramos ligados. Creo que la igualdad de género, la igualdad entre hombres y mujeres y la igualdad entre personas es un valor importante y que no deberíamos ser neutral, o sea, no deberíamos ser neutral en ese sentido. Por lo tanto, yo sí que creo que podemos acabar con esos sesgos, podemos intentar que todos los colectivos estén representados, podemos intentar ser más objetivos, pero nunca deberíamos ser neutrales, porque para mí la neutralidad tiene que ver con un intentar hablar desde ningún lugar que no es deseable en ningún aspecto. Creo que siempre deberíamos posicionarnos y defender, por ejemplo, en este caso, insisto, la igualdad de género. ¿Cómo podemos intentar comprometiéndonos con la igualdad de género, desear que los sistemas de inteligencia artificial tengan menos sesgos? Pues, por ejemplo, ¿no? Se habla de muchísimas cuestiones, desde intentar que los datos con los que las bases de datos con las que se entrenan los sistemas de inteligencia artificial sean más representativas, es decir, garantizar de alguna forma que todos los colectivos que se van a ver afectados por un sistema de inteligencia artificial estén representados en los datos. Monitorizar y obviamente supervisar de manera constante el proceso de entrenamiento y luego el posterior uso de los sistemas de inteligencia artificial, intentar luego ya por cosas que a lo mejor no se pueden regular, ¿no? Pero sí nos podemos ceñir a unos códigos de conducta estrictos, y es, por ejemplo, algo que parece desde luego menor, ¿no? Pero efectivamente que estos chatbots y estos asistentes de voz no sistemáticamente les pongamos nombre y voz de mujer, ¿no? Es una tarea complicada porque, por un lado, los sistemas de inteligencia artificial, a medida que son un constructo social, van a tender a representar todo lo que tenemos en la sociedad, o sea que en última instancia la solución sería tener sociedades igualitarias, pero en el camino hasta que conseguimos eso podemos hacer varias cosas como esto que estoy comentando, y por supuesto, por ejemplo, en la Unión Europea tenemos una regulación que va a prohibir, bueno, que prohíbe de hecho ya que en los usos de inteligencia artificial de riesgo alto, ¿no?, se implementen sistemas que no cumplan unos requisitos, y entre ellos tiene que estar que se asegure que no producen sesgos de género, ¿no? Y por otro lado, yo creo que lo que es importante también, ¿no?, es, perdón, se me ha ido. Bueno, eso. Nada, no te preocupes, Lucía. Han puesto por ahí también mensajes en el chat en relación a lo que comentas, de buen matiz de que los hombres generan más datos, que eso aclara bastante los sesgos. Y bueno, no sé si Maite, ¿quieres añadir algo? Con esto ya el último turno de palabras, digamos. Va Maite, luego John y ya llegamos a 20. Ay, Maite, creo que tienes el micro apagado. Sí. Vale, pues muy brevemente subrayo lo que acaba de decir Lucía, lo estaba pensando todo el tiempo, ¿no? La inteligencia artificial, como tantos otros no sé, procesos, herramientas, dispositivos, reflejan o son, no sé, son prolongaciones de nuestras sociedades. Lo que pasa es que hay una retroalimentación. Entonces, la idea sería, la inteligencia artificial debe ser lo que queramos que sea. Y yo solamente voy a apuntar que queramos es primera persona del plural, y entonces ojalá tengamos iniciativas personales comunitarias y también exijamos, como se viene haciendo desde desde aquello que se llamó el giro participativo, ¿no?, y que existe. O sea, que participemos en encuestas, que si no nos encuestan, creemos una encuesta de la mayor repercusión posible. Y cuando digo encuesta puede ser cualquier cosa. O sea, es que la inteligencia artificial sea lo que queramos que sea y que no esperemos, ¿no?, o sea, que en esas regulaciones tengamos mucha influencia, y ahí pues subrayo la
la importancia del asociacionismo, aparte de jornadas como esta que nos hacen pensar, ¿no? Esto sería un resumen. Gracias. Yo, muy brevemente, el tema del género y el tema de los sesgos. El tema de género, aquí hay que repetir el mensaje que, por ejemplo, Nuria Oliver, una de las ingenieras de IA más importantes de nuestro país, pues lleva mucho tiempo insistiendo, que es que necesitamos más diversidad y más participación de mujeres en los equipos que diseñan la IA. Son ámbitos totalmente masculinizados, hay baja participación de mujeres en puestos STEM, esto lo sabemos desde hace mucho tiempo, pero también sabemos que necesitamos equipos más diversos para tener tecnologías mejores. El tema de los sesgos. Los sesgos son desviaciones o distorsiones sistemáticas. En la cuestión de los sesgos algorítmicos, pues una de las estrategias típicas es la que mencionó Lucía, que es la de intentar pues aumentar la representatividad de las muestras en las que se entrenan la IA, ¿no? Pues si nosotros para un algoritmo que pretende diagnosticar melanomas, pues entrenamos al modelo con imágenes de personas caucásicas con cáncer de piel, pues evidentemente ese algoritmo no va a funcionar bien con personas afroamericanas, ¿no? Pues si aumentamos la muestra, esto se soluciona. Pero hace una reflexión más allá de esta estrategia, mucha gente se ha dado cuenta de que incluso aunque mejoremos la representatividad de las muestras algoritmos, al final, si el mundo en el que vivimos es sesgado, los resultados de la IA van a ser sesgados, ¿no? Y aquí conecto con la idea que ha dicho Maite de un poco del reflejo, que la IA es el reflejo de nuestras sociedades. Yo voy a terminar recomendando un magnífico libro que se ha publicado hace poco en Oxford University Press, que se llama The AI Mirror, ahora lo escribo en el chat, está publicado por una catedrática de filosofía que se llama Shannon Baylor, de la Universidad de Edimburgo, y defiende que la IA básicamente funciona como un espejo, en el que nos devuelve pues, una visión distorsionada de nuestra realidad. Entonces, si nuestro mundo está sesgado, la IA va a estar sesgada, para bien o para mal. Vale, John, muchas gracias. Y bueno, cuesta mucho cerrar porque me he quedado con muchas ganas de más. Tenía ciertos nervios también por cómo se ha sucedido todo desde anoche y sobre todo también por los primeros vídeos. Pido disculpas también por esos vídeos que se han colado y, bueno, esas personas que se han colado. Y nada, cuando creo que yo me quedo con muchas ganas de más, ojalá que el año que viene, por ejemplo, podamos hacer una jornada de una semana entera y a estos temas se puedan, incluso a un tema de los que hemos visto, se puedan dedicar horas, ¿no? Por así decirlo. Os doy las gracias a Maite, Lucía y John por vuestras aportaciones e ideas. Recuerdo que mucha gente ha ido poniendo papers y demás, citas, referencias en el chat, también para que se tengan en cuenta. Y nada, doy paso, no sé si Nuria, vamos a dejar 5 minutos entre esta mesa y la mesa 2.